Bienvenidos, este es el episodio 73. La humildad en un mundo de autoglorificación. Comenzamos. Cuanto más humilde seas, más alto crecerás. Zig Ziglar, escritor y orador. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Generación de Fe. Recuerden que ustedes son Generación de Fe, nosotros somos Generación de Fe y juntos hablamos de la palabra de Dios, juntos buscamos a nuestro Dios y juntos tratamos de comprender qué quiere nuestro Dios conforme a su palabra. ¿Cómo estás, Chris? Muy bien, Suriel, gracias a Dios, disfrutando de las bendiciones que Dios nos da cada día de la semana y sobre todo con un clima ya más agradable. ¿De ti, Suriel, cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios, gracias a Dios. Mucho Bien, gusto, qué bueno. en el trabajo, bien, gracias a Dios, en familia, gracias a Dios, bien. Y sí, tienes razón, ya han sido, los cambios de clima han sido diferentes, ya empieza un poquito más de frío, pero sí es, gracias porque nos acompañan, gracias nuevamente porque están con nosotros, les agradecemos porque nuevamente podemos hablar de la palabra de Dios juntos, podemos tratar un nuevo tema, como ya lo vieron en en el título, es un tema importante, como todos los episodios que hemos tocado a lo largo de los 72 episodios que tenemos. Les agradecemos porque nos escuchan y porque nos escuchan en Spotify, nos escuchan en Amazon Music. Recuerden que lo pueden escuchar todos los miércoles, va a estar disponible ahí un episodio. No va a faltar, a partir de las 6 de la mañana va a estar ahí un episodio. Y en YouTube también vamos a podernos ver, vamos a poder hablar de la palabra de Dios. Igual el miércoles a las 8 de la noche vamos a poder entablar una conversación, escuchar la palabra de nuestro Dios, con nuestras opiniones, con nuestros comentarios. Recuerden que se pueden suscribir, le pueden dar like, compartir, activar la campanita, porque eso nos va a ayudar como canal, como Generación de Fe, crecer en números, no para vanagloriarnos, sino simplemente para que cada vez más vayan escuchando la palabra de nuestro Dios. Llegamos a este episodio que es importante, es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque en este mundo se está perdiendo la humildad. Se está perdiendo la humildad y está creciendo la vanagloria personal. Está creciendo una autoglorificación personal inmensamente. Ya todo el mundo es superior a todos. Todo el mundo quiere ser más que otros. En redes sociales, entre más números tengas, eres más valorado. En la sociedad, si tienes los mejores números en tu trabajo, eres más valorado. ¿Por qué? Porque te estás autoglorificándote, te das un valor, te das un precio. Y eso es correcto, o sea, que te des una importancia tú, pero de eso a que lo llevemos a una vanagloria tremenda, es claramente una brecha muy grande, y la humildad se está perdiendo a lo largo de este tiempo. Ustedes, nosotros, llegamos a practicar esa humildad, tendemos a ser vanagloriosos, nos autoglorificamos y a veces dejamos a un lado el designio y la voluntad de nuestro Dios y creemos que nosotros podemos ser más que los demás, y por eso podemos a veces humillar, faltar al respeto, señalar, y tal vez hasta económicamente, moralmente, emocionalmente. Si lo estamos haciendo, tenemos que encontrar la manera para volver a regresar a esa humildad. Y en este tema vamos a hablar de eso. Vamos a tratar de ver cómo podemos, en este mundo de autoglorificación, cómo es tan importante la humildad. Cómo podemos solventar esa humildad en nuestra vida, cómo podemos llevarla. Y me gustaría que Cristian, pues a empezar a hablar del tema acerca de qué tan importante es la humildad en este mundo. Sí, claro, precisamente en esta idea que bien acabas de mencionar, acabas de introducir en este tema, en este episodio, vemos que
yo lo he platicado con algunos miembros de mi familia, de que hoy en día ya es más factible que jóvenes pues puedan terminar una carrera, puedan tener acceso a ya a una escuela tanto privada o pública, y no nada más se conforman con un título académico, sino que van por más, van por un grado académico de maestro, un grado académico de doctor, hacen un postdoctorado posteriormente, y eso con la idea de querer tener los mejores conocimientos, de mejores instituciones reconocidas, o incluso hasta hacen un estudio en el extranjero, y a la hora de ejercer en un trabajo, pues se sienten los mejores, ¿no? Y eso por mencionar algunas cosas, otros por bienes materiales, por mérito propio que se han hecho del trabajo, del esmero que han tenido, de su trabajo, han tenido ese fruto, y empiezan precisamente a tener cambios en su temperamento. Ya dejan de ser lo que eran antes, y las personas muy allegadas a ellos dicen: es que tú ya cambiaste, veo que en ti hay algo diferente, ya has tenido esto, pero yo veo que dejaste de ser el que eras antes. Entonces, en esta idea, trayéndola en el ámbito secular, pues son este tipo de situaciones, y sabemos que la humildad en contraste con la autoglorificación, pues es un tema profundamente tratado en las escrituras, amigos, en donde se nos enseña que la humildad pues es un rasgo característico, esencial, importante, para que podamos vivir en armonía como nos pide nuestro Dios, y con las demás personas que nos rodean. Ahora, a lo largo de las escrituras se resalta el orgullo, que es una característica sobresaliente de lo contraposición, o de lo contrario, mejor dicho, de lo que es la humildad. Y la autoglorificación, pues nos alejan de una verdadera sabiduría, y un vínculo más íntimo con nuestro Dios. Sabemos que la autoglorificación, pues, se puede llegar a convertir en un peligro espiritual si nosotros lo vemos ya con la palabra de Dios. Sabemos que la autoglorificación es el acto de exaltar, es el acto de extrapolar, por así decirlo, nuestras propias habilidades a un extremo, no por logros o por méritos propios que hayamos tenido por encima de los demás, ya sea por encima de un familiar, por un amigo, por un vecino, por X personas, que nos llegamos a sentir más, como tú lo comentabas bien, llegamos a sentir más que los demás. Y en ocasiones incluso nos queremos sentir por encima de Dios. Y en la Biblia esto se ve como una actitud meramente peligrosa que conduce a nuestra caída, como puede ser nuestro ascenso, nuestras virtudes, habilidades, capacidades, pero por otro lado, si no están bien canalizadas, pueden convertir en nuestro peor enemigo, y se puede convertir en una caída. Por eso mismo el ejemplo más claro que las escrituras nos da, amigos, es en el libro de Proverbios del rey Salomón, en su capítulo número 16, versículo número 18, que a la letra dice de la siguiente manera: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez del espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Lo que dice el rey Salomón con estas palabras. Pues este versículo ilustra que el orgullo y la soberbia pues suelen proceder a una destrucción, a una autodestrucción, porque aparentemente parecemos que nos sentimos bien, nos sentimos cómodos, pero aparentemente parece que nos sentimos bien, pero a mediano o a largo plazo, con el paso del tiempo, vamos a darnos cuenta que realmente este tipo de conductas lo que van a acabar ocasionando es alejar a los más cercanos que teníamos en nuestras vidas, y eso se va convirtiéndose en que vamos, nosotros, como diríamos coloquialmente, vamos perdiendo el piso, porque ya le decimos que el mundo no nos merece,
porque nos sentimos, ay, es que la gente no me comprende, es que tú me dices esto porque me tienes envidia, es que porque tú no has podido lograr el éxito que yo tengo, no has podido cosechar los frutos del éxito que yo tengo, es por eso que tú eres conmigo, me dices esto, porque me tienes envidia, porque me quieres quitar lo que yo tengo. Y eso, si no lo sabes, es porque yo he trabajado mucho, he sacrificado mucho para levantar esta compañía. Porque los demás no son capaces de resolver los problemas o de enfrentar los problemas, encarar los problemas como yo los enfrento. Y por eso ese es el secreto de mi éxito, ¿no? Sí, eso es bien cierto. En este mundo constantemente nos han estado metiendo ya esa idea de, de que tenemos que tener ese autoelogio, valorarnos. Y está perfecto, eso es perfecto, sabernos valorar. Eso es una cosa, sabernos valorar, pero otra es llevarla a un extremo, autopromocionarnos o la búsqueda de ese reconocimiento personal y que los focos estén completamente el reflector esté con nosotros y que nada más seamos nosotros y nadie más. Y eso pasa y la humildad ya queda en un segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto término o simplemente ya ni existe. Entonces, pero en este tema la importancia es qué significa ser humilde como hijos de Dios y cómo podemos practicar la humildad en este mundo en el cual en nuestro alrededor nos están empujando constantemente a que nos autovaloremos en un extremo y que busquemos la gloria personal. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos hacer? Hay varios consejos que nos da la palabra de nuestro Dios y uno de ellos es buscar la humildad principalmente. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. No hagas nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo con sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Aquí el apóstol Pablo nos enfatizaba algo claro. No te vanaglories, sé humilde, busque esa humildad. Y si te crees superior a los demás, hazlo todo lo contrario. Primero, ve a los demás como superiores a ti. Muchos van a decir, ¿cómo crees? ¿Cómo voy a dejar que alguien sea superior que yo? No que me pise, exacto, que me no se trata de eso. Se trata de buscar esa humildad. El mismo apóstol, Pablo decía, no busca tus propios intereses perjudicando a los demás, más al contrario, busca el interés de los demás que vayan también a la par contigo, que sean uno solo, que no busquen ventaja, que no busques ventaja de los demás, al contrario, que se unifiquen y que vayan a la par, que esa humildad que vaya prevaleciendo. ¿Por qué? Porque si no existe esa humildad, lo que estamos logrando es de que encontremos un ego en nosotros, encontremos un orgullo, encontremos una supremacía que a veces no existe. O una autoidolatría. Exacto, y no existe en nosotros. Nosotros creemos que la tenemos, pero va a llegar un momento que tal vez nos van a enseñar que esa supremacía, y lo marco entre comillas, que tenemos, se va a desvanecer porque va a llegar una persona que no te lo va a decir de la mejor manera, no va a tener esa humildad para decírtelo, al contrario, te va a llegar tal vez demostrándolo no de la mejor manera y va a ser algo en ti o en nosotros que nos va a marcar, nos va a lastimar, nos va a herir, y eso es lo que no queremos. Eso es lo que el mismo apóstol Pablo decía: no trates de buscar esa vanagloria, al contrario, busca el bien de los demás, busca que todo sea conforme a la voluntad de Dios, que sea unísono. Estás buscando tu bienestar,
también busca el bienestar de las demás personas. Ten esa igualdad. Y no solamente decía el apóstol Pablo, si nos vamos más atrás, el mismo rey Salomón hablaba y enfatizaba mucho esa parte de la humildad. Dice Proverbios capítulo 22, versículo 4, el resultado de la humildad y del temor del Señor es riqueza, honor y vida. Tal vez no estamos hablando de esa riqueza económica, sino estamos hablando de esa riqueza emocional, espiritual, esa que nos va a llenar más que otra cosa, esa humildad que a veces decimos, ¿por qué tengo que demostrar mi humildad ante los demás? Pues es lo que nos está pidiendo el Señor, nos está pidiendo que seamos humildes. Primeramente, como hijos de Dios tenemos que demostrar esa humildad y tenemos que empezar nosotros para poderla demostrar. Si somos que estamos enfrente de una congregación, primeramente tenemos que demostrar en nosotros esa humildad para transmitirla hacia los congregantes, y también los congregantes tienen que demostrar esa humildad y ser unísonos y tener juntos para poder crecer juntos, no que cada quien maneje su propia manera de llevar su vida. Sabemos que es bueno tener un valor por cada persona, eso es lo mejor, pero si lo llevamos a una extrema, vamos a caer en ese autoglorificación que en vez de beneficiarnos nos va a perjudicar. Y tenemos que saber que ahorita, amigos, que estamos aquí escuchando este episodio, es porque queremos un cambio en nuestra vida, y para eso, como hijo de Dios, no tiene lugar la autoglorificación, ¿verdad? Y tenemos nosotros que tener precisamente bien entendido que cuando queremos agradar a Dios, tenemos que quitar ese ego que gobierna en nuestras vidas, y tenemos que saber que es necesario que nosotros, todos los seres humanos en la tierra, dependemos de Dios, y que si Dios nos ha dado lo que tenemos, es porque Dios así lo ha predispuesto, porque Dios así lo ha visto en nuestra vida, y tenemos que ser agradecidos con eso, reconociendo que todo viene de Dios y que sin Dios nada podemos hacer. Tenemos un ejemplo de una advertencia que nuestro mismo Señor Jesucristo nos da ahí en el libro de Lucas capítulo 18, verso 14, cuando cuenta precisamente nuestro Señor Jesucristo aquella parábola del fariseo y del publicano, que todos sabemos que cada quien oraba de una forma diferente. El fariseo se ensoberbecía diciendo que él daba sus diezmos, que él siempre hacía lo bueno delante de Dios, que él a toda hora oraba, que no era como aquel publicano que era pecador y esto y el otro, y se autoidolatraba, es precisamente esa parte. Y vemos que el publicano era todo lo contrario, él se asumía que era un pecador que pedía perdón ante Dios. Y precisamente en Lucas 18:14 dice, porque cualquiera que se enaltece, dice el Señor Jesucristo, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces aquí Jesús recalca precisamente esta parte, amigos. El orgullo conduce precisamente a una humillación. Cuando más sentimos que estamos arriba, va a haber una circunstancia o va a haber alguien que nos va a hacer poner los pies en la tierra, y eso sí va a ser lo más doloroso. Y no de la mejor manera, Cris, No de la mejor manera, exactamente. Entonces, que en cambio la verdadera grandeza viene, amigos, desde lo más chiquito, desde la humildad precisamente. Y en la parábola el fariseo, como les comentaba, se glorificaba a sí mismo ante Dios, mientras que el publicano pues siempre se
Él reconocía que era pecador, que era falto ante la ley de nuestro Dios y que él necesitaba de la misericordia del Creador y que el publicano pues es quien recibe la aprobación de Dios al final del día. Entonces aquí nosotros tenemos que tener un modelo de humildad que debe estar enfundado. Si nosotros queremos volvernos espirituales, obedeciendo la voluntad de nuestro Dios, debe ser una humildad infundada en Cristo. ¿Qué mejor ejemplo podemos nosotros encontrar del mismo Hijo de Dios que dejó su trono, dejó su majestad, dejó su gloria, sus riquezas? Precisamente, amigos, todo eso que él podía hacer de humillar a la humanidad, no lo hizo. Se hizo carne, se hizo hombre para vivir con nosotros, para enseñarnos que el vivir en humildad es lo mejor que el ser humano en la tierra puede experimentar y se puede vencer al mundo siendo humildes. La Biblia enseña que la humildad es una virtud de que puede cultivarse en contraste con la autoglorificación. Sí. Claro ejemplo, pues, como les digo, el mismo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, que vivió en la humildad. Ahí en Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 8, el apóstol Pablo habla precisamente, toma este ejemplo, exhortando a los creyentes en seguir este ejemplo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó ser en igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando en la forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló, fíjense, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ¿cuándo? Hasta la muerte. Y no fue cualquier tipo de muerte, amigos, fue muerte de cruz. Entonces, Cristo, siendo el único que tenía el derecho legítimo de autoglorificarse, de autoidolatrarse, si por así lo podíamos decir, a sí mismo, decidió no hacerlo. Él decidió darle el lugar al Padre y él su lugar. O sea, él no quiso ser más o ser igual que Dios, al todo lo contrario, optó por el camino de la humildad y el servicio a nuestro Dios y el servicio a la humanidad, porque recordemos que él no vino a la tierra a ser servido, vino a servir. Entonces, con esto demuestra que la verdadera grandeza se encuentra en el sacrificio, en el autosacrificio y en poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Él sabía que nosotros en nuestra condición pecaminosa estábamos muertos en nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que por un hombre entró la muerte. Es decir, que por Adán entró el pecado y porque como todos descendemos de Adán, toda la generación de hombres descendemos de Adán y descendemos de Eva y ellos pecaron, entonces en nuestra carga genética carga el pecado, carga la muerte espiritual. Entonces, como Cristo él se sintió esa tristeza, sintió esa necesidad de salvarnos, de rescatarnos, que vino en rescate de nosotros, dando su vida como autosacrificio para perdón de nuestros pecados. Entonces vemos el ejemplo claro de alguien que dejó su gloria para demostrarnos la humildad. Acabas de dar un ejemplo muy claro y puntual. Nuestro Señor Jesucristo fue siendo hombre, la persona, como lo dijiste, vino a servir, no a ser servido. Se despojó de ser Dios, bajó a la tierra, siendo hombre, se humilló, dejó que lo humillaran, dejó que lo abofetearan, dejó que lo expusieran, que dejó que le hicieran de todo, y aún así dio la vida por cada uno de nosotros. Dice, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Entonces,
fíjense, amigos y hermanos, qué mejor ejemplo de humildad podemos tener que el de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente de Él, dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Números, capítulo 12, versículo 3. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro en la tierra. Antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, decía la palabra de nuestro Dios, o dice la palabra de nuestro Dios, que Moisés era humilde. ¿Por qué? Porque a pesar de las grandes responsabilidades que tuvo de sacar a su pueblo y de todo lo que conllevaba, de que no era bueno para hablar ante las demás personas, no corrompió su corazón, tuvo su corazón humilde y dejó que Dios obrara en él para que pudiera sacar a su pueblo. Qué mejor humildad. Y a pesar de que yo sé que se enojó porque el pueblo era desobediente, pero siempre puso al pueblo primero que él mismo. Cuando el pueblo se equivocó, el mismo Moisés agarró y le comentó a nuestro Dios, le dijo, perdónalos, dales otra oportunidad. No están viendo lo que tú estás haciendo por ellos. Y el Señor les dio esa oportunidad. Si Moisés no hubiera abogado por el pueblo de Israel, si así el pueblo de Israel anduvo de aquí para allá o andado de aquí para allá, imagínense si en ese momento nuestro Dios no los hubiera perdonado, ¿qué hubiera pasado? Entonces, destruido. Exactamente. Entonces, tenemos dos ejemplos completamente diferentes, pero que van por una misma línea acerca de la humildad. En este mundo que tenemos hoy en día, en esta cultura moderna en la cual las redes sociales están invadiendo nuestra vida, están invadiendo nuestro espacio, están invadiendo todo lo que hacemos y pensamos. Hay muchas personas que no pueden vivir sin las redes sociales, y en esas redes sociales promueven esa fama, promueven esa autoexaltación. Muchos que se dedican a crear contenido están en esa búsqueda constante del like, del comentario, de qué me dijeron, si aprobaron el video, si no lo aprobaron. Y no solamente dentro de las redes sociales, sino también fuera, esa parte de que como trabajadores, como en la escuela, siempre queremos ser ese centro de atención, y a veces hasta nos humillamos para poder conseguir esa autoexaltación. Y hasta nos volvemos más, dirán por ahí, que ya no nos preocupamos por las necesidades de los demás, nos vemos más egoístas. Exactamente. Entonces esa tentación que tenemos de construirnos esa imagen perfecta, esa imagen en la cual tenemos que caber en ese cuadrito que ya nos etiquetaron, entonces a veces caemos en esa soberbia, en ensimismarnos, en ser nosotros. Y nos dice algo importante la palabra de nuestro Dios en Mateo capítulo 6, versículo 1. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Eso lo decía nuestro Señor Jesucristo. Decía, tengan cuidado de cómo se comportan, de cómo actúan, de cómo son delante de las demás personas. ¿Por qué? Porque si están viendo que no somos el ejemplo, pues si ellos no están viendo lo que somos como ejemplo, imagínense el Padre, mucho menos. Entonces, el Señor Jesucristo, en esa humildad que tenía, nos decía, tengan cuidado, sean cuidadosos, sean conscientes de lo que van a hacer, de lo que van a decir, de cómo se van a comportar. Porque si no hacen lo correcto, delante de nuestro Padre, no va a haber recompensa. Y sobre todo saber que la palabra de Dios, amigos, está llena de muchas enseñanzas sobre este tema, como ya les había comentado en un principio. Pero aquí lo importante es, amigos, que Dios viene para darnos esfuerzos, para darnos la inspiración, para cambiar nuestra vida y dejar nuestra pasada manera de vivir
Por eso dice en Santiago capítulo 4, versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esto muestra que la exaltación legítima y duradera, amigos, proviene del Padre, proviene de nuestro Dios, no de nuestras propias acciones, no de nuestras propias fuerzas o acciones de orgullo o autopromoción. En contraste con la autoglorificación, pues es algo temporal, algo superficial. La exaltación divina pues es eterna, es para siempre y está basada en nuestra obediencia y sumisión a su voluntad. Saber, amigos, dice la palabra de Dios, alábate el extraño. Si nosotros queremos buscar un reconocimiento, que lo diga la misma gente de su propia boca, no que nosotros queramos poner palabras sobre nuestras acciones, sino más bien hay que poner acciones que de verdad manifiesten esa humildad. Ya si los demás lo reconocen y lo quieren decir, bueno, eso ya es a punto y aparte, pero lo que nosotros debemos de encomendarnos, amigos, es siempre tratar de buscar estar bien delante de nuestro Dios, porque a veces cuando Dios nos bendice con éxito o logros, es fácil caer en la idea o en la trampa de pensar que eso es un resultado exclusivo de nuestro esfuerzo. Y sin embargo, la Biblia nos advierte que todo lo que tenemos, como les había comentado, proviene de nuestro Dios. Por eso 1 Corintios 4:7 dice, Pablo hace una pregunta, amigos, dice, pues ¿qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, aquí, amigos, el orgullo puede convertirse en una trampa en las bendiciones. Hay que saber reconocer que todo viene de nuestro Dios. Este versículo es un recordatorio de que todo lo que poseemos, tanto talentos como recursos materiales, son dones que Dios ha puesto, como les había comentado previamente, y que la autoglorificación es una forma de olvidar este principio fundamental, que llevando a un falso sentido de autoestima. Entonces tenemos, amigos, que tener un reconocimiento real de que lo poco, lo mucho que tengamos, proviene de Dios. No vayamos a caer como el rey Nabucodonosor, que Babilonia la grande, como la describía él en el libro de Daniel, no venía porque él la había hecho. No, sino porque Dios así se lo dispuso y así se lo dio. Y el día que cayó en soberbia, ¿qué pasó? Dios lo hizo habitar 7 tiempos con los como animal, que las uñas le habían crecido como garras de águila, su cabello de igual manera, y empezó a actuar como con instinto animal, porque precisamente Dios lo había humillado. Y pasándose tiempos, o 7 tiempos, ya reconoció que efectivamente todo lo que venía era de Dios. Y ya reconociendo esto, pues Dios ya lo volvió a instituir, a reincorporarlo en su lugar como rey sobre Babilonia, y hizo un edicto de que a Dios se le tenía que adorar, se le tenía que reconocer. Fíjate, Cris, ¿cómo podemos cultivar la humildad en nuestras vidas diarias? Dice aquí en Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo a cada uno de ustedes que no tenga un concepto más alto de sí mismo del que debe de tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. El apóstol Pablo nos insta a que seamos humildes, a que tengamos conciencia, que no nos vanagloriemos, que no seamos superiores. Y no solamente el apóstol Pablo, el mismo Señor Jesús. Vemos ejemplos dentro de la palabra de nuestro Dios. Y tenemos que tener conceptos prácticos a lo largo de nuestra vida para que nuestro corazón permanezca humilde. Reconocer nuestras limitantes y nuestra dependencia de Dios. Practicar el servicio desinteresado por los demás. Agradecer a Dios por los dones que nos dio, así como lo acaba de decir Cris, y los talentos que tenemos, sabiendo que provienen de Él, y solamente de Él.
y desarrollar esa gratitud y la sencillez a lo largo de nuestra vida en lugar de buscar ese reconocimiento personal. La humildad es un valor esencial y fundamental como hijos de Dios y tenemos que practicarlo constantemente, sabiendo que todo lo que proviene de nuestro Dios. Pues Cris, podemos terminar este episodio. Les agradecemos porque se quedaron hasta este final del episodio. Les agradecemos porque nos escucha, porque nos ven. No olviden suscribirse, darle like, compartir y activar la campanita. Mientras tanto, nos escuchamos la siguiente semana. Que Dios les bendiga.